Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da al tener este medio para vernos y saludarnos y estar juntos en la adoración, en la alabanza y en la proclamación de la palabra de Dios. En esta mañana hemos titulado nuestra reflexión, nuestro mensaje, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ustedes y para mí también. Lo hemos titulado Pa'lante, Pa'lante, basado en ese capítulo que acabamos de leer de Filipenses 3, del 12 al 14. Veamos de forma resumida el contexto bíblico de este libro de Filipenses. La carta a los filipenses es la carta del gozo. Es una de las cartas más personales de todas las que escribió el apóstol Pablo. Fue escrita a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, o sea, a todos los cristianos de Filipo. La iglesia en Filipos, en la antigua Macedonia, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Fue fundada en medio de una tempestad de persecuciones y por consiguiente es una de las primeras penetraciones importantes del evangelio en territorio gentil, o sea, en territorio no judío. Entre las primeras personas que se convirtieron con la predicación de Pablo allí en Filipo fue Lidia de Tiatira, una vendedora de púrpura. Era una vendedora de telas. Por lo tanto, era una mujer muy accesible, especialmente a todas las demás mujeres que rodeaban esa comunidad en Filipos. Toda su casa se bautizó y así se convirtió en un núcleo de la nueva iglesia, porque es aquí en la casa de Lidia Tiatira que comienza a organizarse la nueva iglesia en Filipo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16. Otra de las experiencias singulares lo fue la conversión del carcelero de Filipo y los milagros que acompañaron esta experiencia, pues son especiales y poderosos. Esta iglesia de Filipo, aunque pobre, en varias ocasiones reunió fondos para Pablo y también lo ayudó mientras estaba en prisión. El apóstol no tiene ningún reproche para ellos ni ellas en su carta. Los miembros de esta iglesia son su corona y su gozo. La intención de esta carta la motiva la donación de dinero y de ropa que Epafrodita, amigo del apóstol Pablo, le llevó a Pablo a la prisión. Pablo aprovechaba estas oportunidades y en esta ocasión aprovechó la ocasión para atender a los filipenses y darle las gracias por estos favores. Al hacerlo, como era de su costumbre, agregaba algunas exhortaciones cristianas a la humildad, al gozo y a la firmeza. El énfasis principal está en el gozo. El concepto de regocijarse y estar gozoso aparece en esta carta no menos de 16 veces. Y entre otros temas que se incluyen en la carta de Filipenses está la doctrina de la persona y obra de Cristo,
la justificación por la fe, el tema de la segunda venida y entre otras exhortaciones prácticas. La carta de gozo cristiano fue escrita paradójicamente desde la cárcel. Imagínense en eso, hablar del gozo en medio de la cárcel o estando preso. Pablo nos invita a vivir para el Señor Jesucristo, porque Cristo es el motivo de nuestra alegría y todo lo podemos en Él que nos fortalece. O sea, que no importa la dificultad, el problema donde estemos metidos, ahí está Dios para poner gozo y paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Es significativo que esta carta es escrita con un gran sentimiento. Es a la vez un tratado sobre la humillación y exaltación de Cristo, puesto sobre todo dominio y toda autoridad. El cántico salvífico de Filipenses capítulo 2 es un himno que escribe el apóstol para exaltación. Que en su santo nombre se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo nos muestra que el Señor de la gloria es perfectamente el todo y en todo, y que Él suplirá, oiga bien, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esa es una promesa del Señor. Este capítulo 3, que sirve de base para nuestra reflexión en esta mañana, Pablo escribe gráficamente una biografía corta de la vida cristiana. Entre sus énfasis, el apóstol Pablo entiende que uno necesita detenerse y reflexionar en aquellas situaciones de la vida que han sido, que son y serán significativas e importantes, y así poder mirarlas y enfrentarlas como si fuera una carrera que nos lleva a Dios, la carrera que nos lleva a una meta. Cada uno debemos tener una meta, una finalidad para nuestra vida. Particularmente en el verso 12 al 14 nos dicen claramente el sentir del apóstol. Y escuche bien, así dice el apóstol, y tú también, como yo, debemos decirlo. No que hayamos alcanzado ya, no que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, sigue el apóstol diciéndonos, yo mismo, el apóstol Pablo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, y ese es el reto de esta mañana. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo
Jesús. En otras palabras, si estamos en el Señor, nada debe detenernos. En este pasaje bíblico del capítulo 3, versos 12 al 14, el apóstol describe su lucha constante por alcanzar el crecimiento. Lucha constante para alcanzar el crecimiento que nos dirige hacia la perfección espiritual. Esa perfección que es una madurez espiritual. Y aun cuando nunca lleguemos a la madurez completa mientras estemos en este cuerpo terrenal, esta búsqueda que se presenta como una meta, hay que proseguirla. Una meta que es una marca en la cual tú y yo debemos fijar nuestros ojos. Esta meta nos ayuda a definir el presente. Esta meta nos ayuda a definir, a precisar el presente. Pero nos impulsa, nos motiva, nos invita a querer llegar a nuestra finalidad, que se ve en el horizonte y que se ve porque Cristo Jesús así lo permite. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que en esta mañana el Señor te dice, crea una meta, mira al horizonte con esperanza, porque la lucha no ha finalizado, pero la meta nos asegura una gran bendición. El apóstol Pablo, para conseguir su anhelo en esta búsqueda, usa dos palabras pintorescas. La primera palabra la vemos en el verso 12 de ese capítulo 13, con el término prosigo. Prosigo viene del griego doiko, que significa correr detrás de, perseguir, ir hacia, luchar por buscar. La otra palabra se encuentra en el verso 13 y es alcanzar. En griego, la palabra alcanzar es ektenomai, una palabra compuesta que literalmente significa extenderse hacia algo. Así que prosigo para alcanzar, prosigo, correr, persevero para lograr, para alcanzar lo que quiero asegurar. Y hay dos cosas que tú y yo en esta mañana tenemos que asegurar: la salvación y la eternidad. Esas son nuestras dos mayores metas. El contexto detrás de la palabra usada aquí en la carta implica que ciertamente estamos en una carrera. Un 3K, un 5K, un 10K, conforme a como tú puedas correrla. Seguramente el apóstol Pablo tiene la imagen de los juegos de la Grecia antigua. Los términos empleados retratan a un corredor inclinando hacia adelante con todo su cuerpo y sus manos, intentando llegar a la meta con sus ojos fijos en ella. Parece que el apóstol Pablo va resumiendo su vida. Pero antes, aprovechando la coyuntura, les advierte a la iglesia sobre los falsos maestros y deja claro
en qué ha consistido su vida. Ofrece información de la vida cristiana personal de él, y donde él te reitera que su confianza no estaba en un currículo religioso, que su confianza no dependía de la oración o del ayuno, aunque estos eran algo que él constantemente practicaba, sino que su confianza estaba en el Señor Jesucristo. Mientras llega el fin, dice el apóstol, todavía hay carrera, como la hay para ti y como la hay para mí, como la hay para toda nuestra iglesia, para todas nuestras familias. Hay carrera, hay caminos, hay vías de tránsito que se deben correrse, deben caminarse. Puedes trotar o simplemente considerar, porque la meta, el blanco, el destino final es Dios. Y mientras lleguemos a este destino final, a esta meta, seguimos, como decía mi amado padre, el reverendo Rafael Alvarado, pa'lante. Así decía papi todo el tiempo, pa'lante. Un refranero diría, mientras hay vida, hay esperanza. Y el contexto bíblico del apóstol diría, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Repítelo conmigo. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Todos juntos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Miren esto. Pablo reconoce que aunque ya había corrido mucho, había peleado mucho y había ganado grandes victorias por Cristo y para Cristo, todavía no había llegado a la meta final para recibir el premio. Pablo ahora en su vejez, habiendo servido finalmente por tantos años, habiendo sufrido muchas prisiones en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, ahora en Filipo, todavía no había llegado al estado de no poder crecer más o de necesitar trabajar más. Hermanos y hermanas, no podemos cansarnos. Hay que seguir luchando la batalla o la buena batalla de la fe, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pablo sabía que no estaba libre del poder de las tentaciones carnales. Ojo, por lo tanto, la carrera no se había acabado. Si era necesario que él hablara así, ¿cuánto más nosotros y nosotras que ni hemos comenzado a sacrificarnos como él? Esto es una buena afirmación. En el caso que nos ocupa hoy, el de una iglesia que diariamente tiene que iniciar una carrera, una iglesia como la nuestra, que tiene que iniciar una carrera, con toda intención tiene que ubicar como meta la distancia y así poder prepararse muy bien para correr el maratón que nos espera y que nos falta.
predicamos la venida del Señor, anunciamos nuestro deseo de Maranata. Ven, Señor Jesús. Pero mientras Él viene o nosotros lleguemos a Él, ojo, tenemos que trabajar, crecer y alcanzar las bendiciones prometidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? La pandemia nos invita a ser diferentes. La pandemia nos invita a reconocer que no somos iguales. La iglesia es y será otra. Quiere decir que cuando regresemos al templo, al edificio, nuestra vida no es la misma. Nuestra adoración y nuestro compromiso con el Señor será diferente. Él nos enseña que debemos seguir corriendo de esta manera hasta el final de la carrera, que debemos seguir luchando hasta que termine la batalla, que tenemos que insistir en no querer pecar o darle margen a la entrada del enemigo de la justicia a nuestra vida para que nos desanime, para desalentarnos, para quitar nuestro entusiasmo por hacer lo que Dios desea para cada uno de nosotros y de nosotras hoy. Hoy. Si Pablo, quien era tan fiel y soportó tanto por el Señor, no podía descansar, y él lo decía así, cuanto más nosotros y nosotras. Me preocupa en esta mañana, y lo he estado meditando todos estos días, me preocupa el cansancio que proyecta la gente de la iglesia hoy. Me preocupa la dejadez que se refleja hoy. Me preocupa el espíritu de rendimiento de muchos y de muchas que se demuestra hoy. Y me pregunto entonces, para todo esto, ¿quién tiene la culpa? ¿Tendrá la culpa Dios de mi cansancio, de mi dejadez, de mi rendimiento, de mi frustración? ¿Tendrá la culpa Dios? ¿Tendrá la culpa Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador? No, ¿tendrá la culpa el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿Será que la iglesia no está provocando impacto en la gente? Y para esto no tenemos que hacer un culto presencial. ¿Sabe por qué? Este es el culto donde nos hemos reunido a adorar a Dios. ¿Será que la gente ha perdido su entusiasmo porque ha quitado la mirada de la meta y la ha puesto en otras cosas? ¿Será que tú y yo estamos tan conformistas que no queremos correr la carrera, esta carrera de la vida que Dios nos ha planeado? ¿O será el espíritu de pereza que nos tiene en la zona de comodidad, que nos detiene y no nos permite podernos mover? Lo vemos hoy, quizás con la ausencia de muchos y muchas que pudiendo conectarse para alabar al Señor y hacerlo juntos como iglesia, no lo han hecho. Yo quiero que ustedes sepan que cada vez que la iglesia se reúne a través de estos medios, hacemos un culto al Señor. Cantamos, alabamos,
adoramos y sentimos su presencia en nuestra vida. Hay una ausencia del estudio bíblico. Hay una ausencia al culto de oración. No instamos a nuestros niños, no sentamos a nuestros niños frente a la cámara, al televisor, al que utilizaremos para proyectar, al celular, a la computadora. No sentamos a nuestros niños para que participe de la lección que preparan con tanta excelencia nuestros maestros de niños y niñas. Eso ocurre los viernes, los martes, el día de los adolescentes y de la juventud. Hay que exhortarlos a que ellos también puedan adorar al Señor. A veces yo los echo de menos en estos cultos, porque el culto del domingo en la mañana es el culto familiar. Como familia nos sentamos para adorar al Señor. No quiero regañarlos, no interpreten esto como un regaño. Es simplemente unas preocupaciones que yo tengo para que agrademos al Señor como Él quiere que le agradamos. Hermanos y hermanas, mientras estemos en esta vida con nuestra experiencia de fe en el Señor, en la espera de la venida del Señor o que vamos a Él, la vida no se detiene. Y es interesante que la gente no creyente, escuche bien, la gente no creyente dice por las calles, en los supermercados, en donde quiera que uno va, que ciertamente el Señor está cerca. Y yo digo, si ellos que no tienen la experiencia que tienes tú y que tenemos yo, dicen que el Señor está cerca porque las circunstancias de la vida, lo que está viéndose, el aumento del COVID y los secuestros y los asesinatos y los suicidios, noticias diarias, les revelan a esta gente que no conocen al Señor que el Señor está cerca. ¿Cuánto más tú y yo que sabemos que el Señor está cerca? Por lo tanto, tenemos que mantenernos en esta carrera por alcanzar la finalidad que es Cristo el Señor. A mí me parece que el apóstol Pablo lo deja muy claro. No hemos alcanzado la meta final aún. Hay que seguir corriendo, pero para esto hay que aprovechar lo que tenemos. Y lo más que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, desde el día que le dijimos al Señor, Señor, sálvame, restáurame, avívame, como cantábamos hace un ratito. En esta mañana, déjenme sugerirle entonces unas cositas que creo nos mantendrán en el camino correcto a estas metas. Sirvan estos ejercicios físicos y espirituales de ayuda para mantenernos corriendo. Y quiero decirle a la iglesia y a todos y todas que nos ven en esta mañana, vamos a correr, aunque sea con muletas. Aunque sea con muletas, vamos a correr. Así que Hilda, levántate de esa cama con muletas y vamos a correr. O vamos a seguir corriendo. Y si querer sonar simplista, déjenme compartir con ustedes 3 cositas. 3. Podríamos darles muchas más, pero me parece que estas 3 son importantes para el tiempo que nos resta de esta reflexión. Van a sonar repetitivas, pero no se preocupe.
porque hay que trillar. Y trillar es ir sobre lo mismo. Y un día el Señor levantó una profeta en una de mis iglesias que pastoreaba en la Pesa de Ciales, y el Señor me mandó a trillar. Me dijo que había que repetir y decirle a la gente lo mismo para que finalmente lo aprendieran. La primera cosita que quiero compartir con ustedes es que para mantenernos en la carrera hay que orar. Hay que orar. Ahorita les dije que el término prosigo significa correr detrás de, perseguir, ir hacia o luchar por buscar lo que está adelante. Todo esto se alcanza, mire, cuando uno ora. Recordemos las palabras de consejo del mismo Jesús, el Maestro por excelencia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y esto es nada menos y nada más que orar. Orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. En el nombre del Señor, venceremos. Cuando oramos, ocurren cosas, dice el cántico, y todas maravillosas. Amados y amadas, tenemos que tener un devocional diario. Tenemos que guardar una vida devocional diaria. Un pueblo que no ora no puede alcanzar las metas. Esas metas que han sido trazadas. Una iglesia que no ora, ojo, no crece, no echa para adelante, no prospera, no alcanza nada, no ve milagros, no trasciende, no llega a su destino y sobre todo no recibe sostén, apoyo y fortaleza que se obtiene cuando se ora. Y para esto no tienes que ir a la iglesia o al templo, sino que tú y yo tenemos que hacer nuestro culto personal y aprovechar el Zoom, aprovechar estos medios. Un segundo consejo, número 2, estudia, memoricen, aprendan y practiquen la palabra de Dios. Carguen sus Biblias y hagan que sus hijos y sus hijas también las tengan a la mano. Estudienla en su hogar. Prepara un altar familiar y usted determina el día y la hora y el momento en que lo va a hacer. Pero ten la Biblia como referencia directa, sabiendo que a través de ella es que Dios te habla a ti como me habla a mí. Hay que conocer las Escrituras, porque me parece que en ellas está el conocimiento, el alimento, la nutrición que todos y todas necesitamos para poder apagar y detener las fuerzas extrañas que nos dice el apóstol Pablo y que hoy más que nunca nos desvían de la verdad del Evangelio. La Biblia, la palabra de Dios, no sustituye nada ni nadie. Nadie ni nada puede sustituirla. La Biblia es fuente de luz, fuente de paz. Es brújula que nos guía en la senda, en esta carrera. En la carrera
que nos provoca el poder llegar a la meta. Así que esta invitación se la hacemos de manera, escuche, que a usted no le pase como una hermana, oiga, que llevaba 6 meses buscando sus espejuelos. Ya los daba por perdido. Un día, moviendo sin querer queriendo, el libro negro que tenía sobre una tablilla cerca del asiento reclinable, encontró dentro del mismo los espejuelos perdidos. 6 meses después, la hermana hizo fiesta porque sus espejuelos habían estado perdidos y habían sido hallados. Los encontró. ¿Dónde? Dentro de la Biblia, la palabra de Dios, que hacían 6 meses ella no leía. Ojo, en esto pensar. Tercer y último consejito para ti, mi hermano, en esta mañana. Vivamos en coinonía. Esto es, vivamos en comunidad. Vivamos unidos como lo que somos, la gran familia de la fe. Hace unos días atrás, la hermana Leti nos dijo de la siguiente manera, y eso me marcó. Estamos aislados, pero no separados. Repito, estamos aislados, sí lo estamos, pero no separados. Juntos estamos en paz, tolerancia, buscándonos, procurándonos, estando pendientes los unos de los otros, guardando así la unidad de la iglesia, guardándonos en amor filial constante para así pelear la buena batalla y ganar en el premio del llamamiento supremo que es en Dios y que nos lo ofrece Cristo Jesús. En esta mañana yo hice un ejercicio. Ciertamente los hermanos que están en WhatsApp, que son casi todo un % grande de la iglesia, recibió el mensaje desde anoche, creo, desde anoche lo puso nuestra hermana Evelyn, de toda la numeración y el código para el culto de hoy. Pero aún así, siendo yo un poco imprudente, y perdónenme los hermanos, ¿verdad?, que pensarían que imprudente es la pastora, cogí y de forma individual a cada uno de los hermanos que yo tengo registrado en WhatsApp, les envié la invitación que se hizo ayer para el culto y le envié la notificación del culto, del código y del password para poder entrar al culto. ¿Por qué? Porque esto es estar aislado, pero no separado. Es estar pendientes los unos de los otros en coinonía, en comunidad de fe. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Tenemos que conocernos. Tenemos que llamarnos por nuestros nombres, por nuestros apellidos. Hay que usar los medios de comunicación, el celular, la computadora, el teléfono de la casa. Todo lo que tengamos a nuestro alrededor como mecanismo. Mire, si hay que mandar señales de humo para que Luz Eneida allá en Vega Baja la reciba como una expresión de cariño de nuestra parte, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Quizás suene a chiste y exageración, pero miren, hermano, el Señor nos está pidiendo que nosotros
Estemos pendientes porque somos la iglesia del Señor, aunque tú en tu carácter personal también eres iglesia. El liderato tiene que conocerse. La iglesia tiene que conocerse. Los hermanos y las hermanas tienen que saber los unos de los otros. Y no nos molestemos si a través de algún mensaje de texto tocamos a la puerta de tu vida para dejarte saber que te amamos con todo el corazón. No hay excusa para no poder estar separados. Ni aun la pandemia nos debe separar. Las personas son regalos. Ojo, las personas somos regalos. Son regalos que la vida nos dan. Ya vienen envueltos, algunos en forma bella y otros de manera más atractiva. Algunos con papel regalo y algunos con papel de destraza. Algunos han sido maltratados por el correo. Otros llegan como entrega especial. Algunos llevan envolturas que otros y otras nos tienen que ayudar a abrir, a romper. Pero esa envoltura no es el regalo. Lo importante es que nos demos cuenta de quién le envió. Es muy fácil equivocarse en este sentido juzgando el contenido del estuche. A veces el regalo se abre fácilmente. Otras veces, como les dije ya, se necesita de otra persona para poder abrirlo. Esa comunión, ese contacto, ese saludo, ese cariño, ese corazoncito que enviamos a través de texto, de WhatsApp o del medio que tengamos disponible, el Messenger. Cada uno de estos gestos, cada encuentro nos ayuda a comunicarnos entre sí como personas de una iglesia que vive en comunidad. ¿Sabes algo? Mi regalo para ti en esta mañana soy yo. Yo soy el regalo para ti. Y tú eres el regalo para mí. Somos obsequios de Dios, los unos de los otros. El vernos por Zoom en estos tiempos en que estamos viviendo es un regalo de Dios. Dios nos los ofrece. Dios abre esa puerta. Pero a veces me pregunto, parece que muchos no quieren ese regalo. Pensemos. Vamos a abrir bien nuestros ojos físicos y espirituales. Vamos a abrirlos para poder alcanzar la meta. Vamos a abrirlos para poder orar, para poder leer la Biblia, entender la palabra, el mensaje que el Señor nos quiere dar. Vamos a abrir los ojos para vernos los unos a los otros y entender que somos una gran familia. Tenemos que preguntarle a Dios, oiga bien, ¿qué tiene con mi vida? Dios, ¿qué tienes con mi vida? Hay que preguntarle al Señor hacia dónde quieres llevarme en esta carrera. ¿Cuál es mi meta? Sí, la salvación, la eternidad. ¿Qué estoy haciendo para llegar allí? Hermanos y hermanas, no nos podemos quedar con lo que somos, con lo que tenemos.
con lo que hemos recibido hasta ahora. Tenemos que aspirar más. Tenemos que aspirar más, muchísimo más. Prosigo a la meta. ¿Para dónde tú vas? ¿Y a dónde tú quieres que te dirijan? ¿Sabes algo? Depende esto de Dios, pero también depende de ti. No que lo hayamos alcanzado aún. Prosigo para alcanzar aquello que todos los días el Señor provee para bendecirme, para darme consolación, para darme fortaleza, para darme seguridad, para darme aquello que necesita, para proveer de manera que en mi casa no falte nada. Que yo y mi casa sirvamos al Señor es una buena meta. Por eso termino diciéndole, sigue pa'lante. Sigue pa'lante en el nombre del Señor. Oremos para que Dios nos ayude. Bajemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, presentemos nuestra vida delante del Señor y digámosle al Señor, dame fuerza, dame gracia, dame poder, dame autoridad, dame la energía espiritual y física que necesito, Señor, para seguir corriendo, perseverando, resistiendo la prueba, resistiendo el día malo, resistiendo la intervención del enemigo, la cual reprendemos en el nombre del Señor. Señor mi Dios, ayúdame a seguir para adelante, porque si tú no vas conmigo, sé que no voy a llegar. No lograremos jamás el plan perfecto que tú has preparado para mí y para los míos. Ayúdame a seguir, porque solo contigo seré vencedora, seré vencedor y alcanzaremos lo prometido. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a mirarte a ti como la meta final. En el nombre de Jesús. Amén.